Muy buenas tardes, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Un abrazo, un saludo aquí a distancia, pero acuérdense, la Iglesia sigue haciendo su trabajo, la Iglesia sigue perseverando, la Iglesia sigue haciendo esa encomienda de nuestro Padre Celestial hecha por medio de Jesucristo. Acuérdense que la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y que también nadie llega al Padre sino por medio de Cristo, y nadie puede llegar a Cristo sino por medio de su iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia que Él estableció y que compró con su sangre preciosa. Así que vamos a iniciar con la predicación de esta tarde. Quiere ponerle un nombre, un título a la predicación de esta tarde. Póngase de la siguiente forma: la iglesia no ha terminado la obra encomendada. Una vez más se lo repito, la iglesia no ha terminado la obra encomendada. Y mi hermano, de repente Dios puso en mi corazón el predicar de este tema, porque usted y yo no debemos desmayar ante estas situaciones, no debemos desmayar ni tirar la toalla, como dicen mucho, ni aminorar las fuerzas, el paso ante las adversidades y ante el entorno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos terminado la obra encomendada, iglesia. Usted y yo somos la iglesia y hay muchas cosas que hacer. Vamos a ir ahí a Mateo 24:14. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Fíjese lo que dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por tu bondad, misericordia y paciencia con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, aprendiendo de tu voluntad, siendo formados en esos principios y valores que tú quieres compartir con cada uno de nosotros para encontrar propósito en nuestras vidas y ser la iglesia que tú esperas. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá fin. Usted y yo sabemos que el Señor es un Dios justo, y en esa justicia de Dios, que a nadie tomará, a ningún culpable tomará por inocente, también en esa justicia tiene que todo el mundo debe de saber o estar ante la disyuntiva de tomar una decisión: o sigo a Cristo o rechazo de Cristo. Y todos van a tener esa disyuntiva, o van a estar hasta esa disyuntiva, y tienen, como le digo, que tomar un camino, una decisión. Yo no sé usted, pero yo he tomado la decisión de caminar conforme a lo que Dios me ha marcado en la vida, y eso es lo que más conviene a mi ser. Pero acuérdese, aún ante estas circunstancias, muchas personas están un poquito aletargadas, muchas personas pueden estar desanimadas, muchas personas pueden estar, ¿y ahora qué?, con una incertidumbre. Pero fíjese, acuérdese y tenga en su mente y en su corazón esto: la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Allá lejos, acá no, mi hermano, nosotros somos la iglesia. La iglesia no ha terminado esa encomienda dada por el Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Levantarnos, no estar acostados, llenarnos de su voluntad, no estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Llenarnos de ese conocimiento del Padre Celestial, y compartamos con toda sabiduría, llenos del Espíritu Santo y con el testimonio de nuestra vida, precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no lo sabe, déjeme le comento que la historia que Dios ya escribió y que dejó escrita totalmente, con toda claridad, en su palabra, está seccionada, por llamarle así, en dispensaciones. Dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Tiempos, momentos de los cuales tienen un inicio, tienen un final y siguen pasando y transcurriendo esas dispensaciones. Por ejemplo, solamente como información de esto que es muy importante para llegar precisamente a que no hemos terminado la obra, ¿verdad? Dios sigue haciendo la obra en nosotros y nosotros debemos seguir llevando a cabo la obra que nos encargó el Señor Jesucristo, ir y predicar el evangelio. Bueno, la primera dispensación
de la historia de la humanidad se llama la dispensación de la inocencia. Esta dispensación está desde Génesis 1:28 al 30 hasta Génesis 2:15-17. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En esta dispensación los mandatos de Dios eran, ¿cuáles eran los mandatos de Dios? Usted y yo lo sabemos: poblar la tierra y sojuzgarla, tener dominio sobre toda la creación, cuidar del jardín, abstenerse de comer del fruto, ¿verdad?, para demostrar la obediencia, cosa que no aconteció. Y después de ahí, fíjese, en la etapa de la inocencia, el Cronos no había todavía estado vigente. El Cronos, el tiempo que usted y yo conocemos, todavía no pasaba, estaban en el huerto del Edén. No estaba vigente. ¿Por qué? Porque todavía el hombre estaba en el estado perfecto. Cuando viene y desobedece a Dios, entonces comienza la segunda dispensación. ¿Por qué le digo lo del Cronos? Bueno, porque mucha gente puede asegurar, mira, nada más fueron el capítulo 1 y el capítulo 2 de la Biblia y se terminó rápidamente la primera dispensación. No, iglesia, por favor, comprendamos que, por ejemplo, si Dios creó en el primer día, en el segundo día, tercer día, cuarto día, así, al sexto día, no es el Cronos de nosotros. El primer día pudo haber sido un día, una semana, un mes, un siglo, sí, 1000 años, 1.000.000 de años, no lo sabemos. No había Cronos en ese tiempo, ¿sí? Esa es la realidad. Duró quizás miles, o no sé, quizás millones de años, no lo sabemos. Como le digo, insisto, en la primera dispensación no estaba vigente el Cronos. Ya en la segunda dispensación, llamada la dispensación de la conciencia, ahí ya estaba vigente el Cronos. Y nosotros ya podemos sacar números o cuentas, y aproximadamente la segunda dispensación duró 1656 años, desde el tiempo de la expulsión del ser humano del jardín del Edén hasta el diluvio aproximadamente, que aparece en Génesis 3 del 8 al 22. Del 3, sí, del 8 al 22, o termina también hasta el capítulo 8. Esta dispensación muestra lo que la humanidad siempre ha ocurrido. En cada dispensación, en cada periodo, en cada etapa, Dios establece y estableció sus reglas perfectas, y el hombre es el que viene siempre a violentarlas. El hombre es el que viene siempre a sucumbir ante un mundo que, pues, le llama muchas veces más la atención que Dios, que le dio la vida, o que nos dio la vida. Entonces viene precisamente esa segunda dispensación llamada la dispensación de la conciencia. Ya estaban fuera del jardín del Edén hasta el diluvio. Viene la tercera dispensación, es la dispensación del gobierno humano. En esta dispensación aparece desde Génesis capítulo 8 hasta el capítulo 12. Y en esta dispensación está, o podemos encontrar, la historia, o Babel, ¿sí? La edificación de la Torre de Babel, en donde el hombre empezó a tomar sus decisiones propias, separándose de Dios y padeciendo también las consecuencias, una vez más, por tercera vez. Viene la cuarta dispensación. La cuarta dispensación es la llamada dispensación de la promesa. Comenzó desde el llamado de Abraham, continuando con la vida de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío en Egipto. Y aproximadamente la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, duró aproximadamente 430 años. Durante esa dispensación fue establecido como el que conocemos hoy en la historia como el pueblo de Dios, los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel. Esto viene desde Génesis capítulo 12 a Éxodo 19:25. Después viene la quinta dispensación, que es llamada la dispensación de la ley. Esta dispensación, quinta dispensación, duró casi 1500 años desde el éxodo del pueblo de Israel hasta que fue suspendido después de la muerte de Jesucristo. Termina la quinta dispensación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo lee el libro del profeta Isaías, ahí anuncia el año agradable del Señor, y estaba precisamente estableciendo las bases para que comenzara la sexta dispensación, que es la que usted y yo estamos viviendo ahora, y que comenzó en ese nuevo pacto con la sangre, con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sexta dispensación, y como le digo, es la dispensación que estamos viviendo usted y yo en este tiempo. Es la era de la gracia, es la era del establecimiento de la iglesia,
Es la era en donde usted y yo estamos llevando a cabo la encomienda de nuestro Padre Celestial hecha a la iglesia por medio de Jesucristo, que se debe predicar a toda criatura. Usted y yo sabemos Mateo 28, 18, ¿sí? Que se predique el Evangelio, ¿sí? Bautizándonos en el nombre del Padre, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado, así dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Esta dispensación ya prácticamente ha durado más de 2000 años, estamos alrededor de 2020 años. Y nadie de nosotros, quien se atreva a hacer alguna estimación o alguna aseveración acerca de cuándo terminará la dispensación de la gracia que usted y yo estamos viviendo, pues está diciendo una falsedad, una mentira. No sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que terminará. ¿Cuándo va a terminar? Precisamente con el arrebatamiento de la iglesia, en donde todos los creyentes nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo. Y después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios que durarán, pues, gran tribulación. Y es la entrada a la séptima dispensación, que es la llamada dispensación del reino milenial, en donde Cristo durará y gobernará este mundo por 1000 años, ¿sí? Y este reino precisamente cumplirá la profecía para la nación judía. De que Cristo regresará es una realidad, y ahora sí va a regresar como rey. Los únicos, escuche bien lo que le voy a decir, los únicos a quienes se les permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo durante la etapa de la gracia, y aquellos justos que sobrevivirán la etapa de la gran tribulación. A ninguna otra persona se le permitirá el acceso a este reino. Esa es la realidad. Pero le digo, eso está por venir. La séptima dispensación, que se llama el reino milenial, no ha llegado. ¿En dónde estamos nosotros? En la sexta dispensación. Por eso le digo, iglesia, no hemos terminado nuestro trabajo. Todavía hay muchas cosas que hacer. En este tiempo, en este momento de situaciones en donde no se puede reunir la iglesia, no caigamos en el engaño. La iglesia sigue trabajando, y es más, yo le quiero compartir algo. Antes compartíamos quizás 3-4 veces a la semana. Hoy lo estamos haciendo casi 9 veces, 9 temas a la semana se está compartiendo. Y no solamente nosotros, muchas congregaciones que predican la palabra de Dios están subiendo predicaciones, están subiendo el mensaje del evangelio, en donde las redes sociales, el YouTube y otras redes sociales, nosotros transmitimos por medio de Facebook, está siendo inundada del evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. En semanas pasadas se comunicaron de Argentina, en donde nos dicen que están escuchando las predicaciones, y damos gracias a Dios porque las predicaciones del evangelio, de la verdad absoluta de Dios, están llegando a todo el mundo. Iglesia, repito, no hemos terminado la obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Hay muchas cosas que hacer en donde quiera, con su familia, con sus vecinos, donde quiera que estemos, de una manera sabia y prudente, principalmente con el testimonio. Debemos de predicar el evangelio, las buenas nuevas. Mire, pero hay una situación que le debo de comentar. En cada una de estas dispensaciones que le acabo de mencionar, el hombre es el que ha claudicado. El hombre es el que se ha siempre apartado de la voluntad de Dios. No deseaban muchos, mire, hoy en este tiempo y en todas las generaciones, hay mucha gente que no desea vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que sigue no deseando vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y no solamente eso, sino que muchos de ellos se constituyeron en otros tiempos, y hoy en este tiempo se constituyen enemigos de Dios, enemigos de su pueblo, deseando aniquilar por todas las generaciones y hasta hoy por igual, precisamente a la iglesia. Digo, yo no quiero ser mal pensado, iglesia, pero cerrar y abrir las congregaciones, ¿verdad? Mucha gente de repente le va a causar pues una apatía, le va a causar que se le bajen las pilas, como dicen por ahí entre comillas, o sea, un desgano en querer seguir aferrados
y con ese fuego lleno en su corazón del Evangelio, pero que no caigamos en el engaño. ¿Por qué? Le repito por cuarta y quinta ocasión, porque no hemos terminado nuestro trabajo. Hay muchas cosas que hacer y usted y yo debemos de llenarnos de pasión, de entrega, de convicción para seguir caminando adelante, ignorando, ¿verdad? Bueno, ignorando en el sentido de que no nos aletargue, sino que nosotros sigamos haciendo la encomienda de nuestro Padre Celestial. En ese sentido, ignorando, vamos a decir, los tropiezos, ignorando las barreras que se pueden poner enfrente, ignorando cualquier situación adversa que pueda presentársenos a usted y a mí. Acuérdese, siempre el mundo ha querido aniquilar a la iglesia. De hecho, cuando vino el Señor Jesucristo, el mundo lo aniquiló. La religión lo aniquiló, pensando que estaban acabando con su obra, pero no, era el plan perfecto de Dios. Y hoy en este tiempo sigue siendo el plan perfecto de Dios y las resistencias pueden avanzar, las resistencias pueden acrecentarse, pero la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo. Mire, mucha gente pudiera decir, qué malo es Dios porque solo tenía su pueblo exclusivo, ¿no? O sea, él tenía, porque acuérdense, si nosotros conocemos la historia, el pueblo de Israel, era el pueblo de Israel y todas las demás naciones. Y todas las demás naciones querían destruir el pueblo de Israel. Eso es lo que querían hacer las demás naciones. Pero mucha gente podría decir, ay, nomás tenía su pueblo exclusivo y las demás naciones fueron destruidas por Dios. Bueno, lo que pasa es que o se destruía la nación de Dios o tenían que aniquilar los que no eran de Dios. O sea, en ese contexto histórico, o era quién sobrevivía, el bien o el mal. Esa es la aplicación que tenemos en nuestro tiempo, la analogía. ¿Quién debe sobrevivir? ¿El bien o el mal? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Pues lo correcto. Y lo correcto es quienes vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todo lo demás se cae en un desenfreno. Pero el Evangelio se tiene que seguir predicando, siempre, hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque cuando venga la séptima dispensación, la iglesia ya no va a estar en la tierra, ya va a estar con el Señor. Ya no se va a predicar más el Evangelio. Ahora se va a vivir, vuelve a venir como una, vamos a llamarle, en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo viene a venir como una parte de la ley, en donde se debe de cumplir al pie de la letra las demandas de Dios, porque ya la gracia, la dispensación de la gracia ya no está. Pero insisto, mucha gente dice, qué malo es Dios porque va a castigar a muchos. No, acuérdese que Cristo mismo dijo, yo no he venido a condenar, yo no he venido a señalar, yo no he venido a que la gente sea condenada por mí, sino más bien he venido, ¿sí?, a que se conviertan de sus malos caminos. Yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Él no vino a eso. Bien, mucha gente entonces que dice que Dios es malo, no se convierte a Dios. Esa es la realidad. Otras personas, individuos, diseñan su propio Dios con D minúscula, o sus dioses, diciendo, es que yo creo esto, yo pienso esto, yo me imagino esto, igual que toda la historia, siempre haciendo las cosas a su modo. Y acuérdese, no es lo que el ser humano falible, deleble totalmente, ¿sí?, e insignificante dice, es lo que usted y yo decimos. No es lo que usted y yo decimos, es lo que dice Dios en su palabra. Eso es, porque usted y yo podemos tener muchas imaginaciones, pero Dios en su palabra compartió la verdad absoluta de Él. Pero de repente nosotros queremos decir que tenemos el conocimiento. Nosotros no tenemos nada. Si tenemos a Cristo, entonces sí, lo tenemos todo. Si tenemos su conocimiento, entonces sí, lo tenemos todo. Mire, la gente por ahí dicen, cada cabeza es un mundo de pensamientos, un mundo de ideas, un mundo de perspectivas. Pero no, o sea, no es, acuérdese, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino. Porque lo que yo me imagino y lo que yo pienso, pues son cosas que solamente mi mente me alcanza a pensar, a razonar. Pero no, queremos tener una pauta correcta con respecto a la fe en Dios, a lo que Dios ha dispuesto. Ahí está su palabra. En ninguna otra forma podemos aprender de la voluntad de Dios, sino solamente por su palabra. Mire, en este tiempo y en todos los tiempos, el mismo gobierno humano es enemigo de Dios. Acuérdese que hubo un momento en la historia en donde hubo una separación de la iglesia y el Estado.
¿Por qué? Porque el Estado quiere tomar el poder. ¿Quién es el Estado? El hombre quiere tomar el poder. Y muchos religiosos también quieren tomar el poder. Ya no es Cristo, ya es el hombre, ¿verdad?, que representa una religión. No, Dios es el representante, ¿sí?, de sí mismo por medio de Cristo. Él vino a mostrarnos el camino. Él vino a hablar de lo que es la verdad. Él vino a presentarnos la dispensación de la gracia, y que es en Cristo, en el único que usted y yo podemos ser salvos y alcanzar la misericordia de Dios. Hablar, por ejemplo, de las decisiones actuales del gobierno, de cerrar y abrir, de querer tomar el control, pues eso, como le digo, desanima a muchos. Pero tengo que repetir una vez más, la iglesia no ha terminado su obra. A veces que se hicieran las iglesias físicamente, ¿verdad?, tenemos que hacer nuestro trabajo. Se tiene que hacer lo que tenemos que hacer, seguir predicando el evangelio. Acuérdense que usted y yo siempre vamos a tener vínculo con, aquí enseguida, aquí del lado derecho hay vecinos, del lado derecho hay vecinos, enfrente hay vecinos, y con el ejemplo es como se puede evangelizar también, teniendo confianza, porque mucha gente, acuérdense que este mundo cada día va a ir más, o va cada día en decadencia, y mucha gente no va a aguantar. Pero quienes estamos fortalecidos, quien creemos en Dios, a pesar de las circunstancias, nosotros sí tenemos esperanza. ¿Qué va a suceder? Pues la gente va a venir a preguntar qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Que entreguemos nuestro corazón a Él, que confiemos en Él, que vivamos en Él y que no andemos perdiendo en cosas, el tiempo en cosas que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que valen la pena. Acuérdese, un gobierno ecuménico se quiere de repente formar en donde todas las religiones son aceptadas, ¿verdad?, pero no Dios. ¿Por qué? Porque en ese gobierno ecuménico del hombre, el hombre es el que se quiere encumbrar. Y aquí el único que debe de encumbrarse y darle toda la gloria, honra y alabanza es nuestro Padre Celestial. Cuando verdaderamente se le dé la honra y la gloria a Él, entonces estamos por el buen camino. Pero cuando se le dé la honra y la gloria a un hombre, a un ser humano o a un gobierno, ese no es el camino de Dios. ¿Qué es lo que nos apercibe la palabra de Dios? El mismo Señor Jesucristo, quien encomendó a la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice en Marcos 13:7? Hablando de las cuestiones de los entornos de los tiempos finales. ¿Cuándo es el tiempo final? Como le digo, no lo sabemos. Pueden faltar 10 años, 15 años, o mañana, o un siglo, qué sé yo, o 2 siglos, no sé. Pero en Marcos 13:7 el Señor Jesucristo dice: cuando oigáis o escuches de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, no pierda la paz, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Dice, pero aún no es el fin. Marcos 13:13 también nos da otro anticipo, ¿verdad?, de lo que Dios nos revela en su palabra. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque no ha terminado la obra que Jesucristo encargó a su iglesia. Iglesia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una de las cosas que yo le quiero compartir es que hoy, en estos tiempos en donde las leyes están confabulándose para meter filosofías humanas y que todo el mundo lo acepte, yo le voy a decir lo siguiente. Usted va a pensar que la persecución, como sucedió en los años antiguos, eran ir con la gente, matar a la gente, decapitar a la gente para que se adaptaran una forma de pensar. Hoy no, fíjese, la última persecución, la persecución de la iglesia, que no ha terminado su trabajo, que tenemos que seguir haciendo adelante, ¿sabe cuál va a ser? Yo le digo así, yo le llamo así, una persecución conforme a derecho. Una persecución en donde todas las leyes se van a poner así en contra de los principios, de los valores establecidos por Dios. Fíjese, ahorita en estos momentos, las sociedades, los gobiernos van por la desintegración familiar, en donde la educación de los hijos no va a quedar a cargo de los padres, va a quedar a cargo de los gobiernos, va a quedar a cargo de personas
que están cofabulándose para meter filosofías de todo tipo que violentan los principios de Dios. Pero usted y yo debemos de equipar a nuestras familias con esa armadura para que sí conozcan la verdad, para que automáticamente al conocer la verdad detecten la mentira. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el lodo, pero no nos embarramos de él. Estamos viviendo en un mundo caído y de mentira, pero no somos parte de ello. Pero, sin embargo, todas estas circunstancias pueden desanimar a algunos. Incertidumbre, reclamos, ¿verdad? ¿Por qué si abren los bares? ¿Por qué se abren los casinos? ¿Por qué se abren los restaurantes? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué no la abren? Bueno, yo le digo lo siguiente: nunca olvidemos, iglesia, un mandamiento de Dios es el respeto a las autoridades, y usted y yo como creyentes debemos hacerlo, debemos respetar las autoridades. Sin embargo, la autoridad no está por encima de Dios, ¿sí? Dios está por encima de todo. Acuérdese lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, que cuando le pidieron un rey: danos un rey como las demás naciones. ¿Qué contestó Dios a través del profeta? Le dijo: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, ¿sí? Y lo dice: diles que los reyes de las naciones se van a enseñorear de ellos. Los reyes así se enseñorean porque son hombres totalmente perdidos. Pero si quieren un rey, se los voy a dar, pero antes adviérteles que los reyes se enseñorean de las naciones. Y precisamente es lo que vemos usted y yo, en los reyes, los gobernantes, queriendo hacer su voluntad. Ahora, ¿nosotros nos vamos a desanimar porque las congregaciones siguen cerradas? No, iglesia. Es más, yo le voy a decir esto: de acuerdo al contexto que estamos viviendo, no importa si ya declaran por abrir la válvula de presión, ¿verdad? Abrir la válvula de presión, ya declaran que ya se puede abrir todo y que todo está. No, nosotros como cuidadores y protectores de parte de Dios de la integridad de usted y de su familia, no vamos a tomar decisiones apresuradas. Si abren las congregaciones, nosotros lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho protocolo, ¿verdad? Esperando el momento que Dios nos confirme, y entonces abrir. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque lo podemos hacer, predicar la palabra dentro de la iglesia o como congregación en un lugar, sí. Lo estamos haciendo ahorita también, eso es lo que estamos haciendo. Pero si se abre, ya pueden hacer todo. Nosotros vamos a ver cuáles son las situaciones en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y si es prudente, si es sensato, abrir o paulatinamente abrir. Con los cuidados, ¿para qué, iglesia? Pues para proteger la salud de usted, sus hijos, sus niños, usted, su vida, que es precisamente lo que Dios nos mandó. Nunca debemos de dejarnos guiar por las emociones. Jamás debemos dejarnos guiar por lo que dice la gente, por lo que dice la mayoría. Acuérdese que muchas veces la mayoría está equivocada. Esa es la realidad. Y desafortunadamente así es. La mayoría está equivocada porque piensan que Dios no va a cumplir sus promesas. Nuestras familias, pues, deben estar protegidas por Dios. Nuestras familias deben estar protegidas por aquellos que Dios ha puesto como responsables para llevar a cabo la administración de su iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer. De ninguna manera nosotros tomaremos estrategias de acuerdo al contexto, ¿sí? O al entorno o a la situación actual. Siempre vamos a conducirnos con prudencia y mucha sabiduría. ¿Cómo qué? Como lo hacen los hijos de Dios. Un hijo de Dios, una persona que se dice creyente, debe de actuar siempre, conducirse siempre con prudencia, con mucha sabiduría, con mucho discernimiento y entendimiento de las cosas. Aunque sabemos, porque así lo dice Dios en su palabra, que este mundo va de mal en peor. Esa es la realidad. Todo está en una decadencia. Y que esas circunstancias, fíjese bien lo que le voy a decir, estas circunstancias que se están aconteciendo y que de repente nos movieron, por llamarle así, el tapete, o nos quitaron de nuestra comodidad, es como un ensayo para que usted y yo observemos, y por medio de esta experiencia nosotros aprendamos a conducirnos para saber qué acciones tomar y no dejarnos llevar precisamente por la emoción. Ya sabe que las emociones el corazón traiciona, pero esto que está aconteciendo es un ensayo para que usted y yo aprendamos, para que adquiramos sabiduría de parte de Dios
y nos conduzcamos en un mundo que cada vez se va a poner peor, pues con más sabiduría y experiencia ante las cosas. Leamos lo que dice la Escritura acerca de los tiempos que se acercan cada vez más. Y va a ser una condición general del mundo. Va a ser una condición del mundo entero. Vamos a ir ahí lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, capítulo 3. Mateo 24, capítulo 3. Si usted tiene una Biblia que tiene unas ayudas, unas frases ahí, dice lo siguiente: señales del fin de los tiempos. Señales del fin de los tiempos. Dice la Escritura, Mateo 24, 3. Y estando él, refiriéndose al Señor Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? En este caso de su regreso, ¿verdad? Y del fin del siglo, o de este tiempo, o de la dispensación, también se refiere a eso. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no pierdan la paz, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, esto es enfermedades, y hambres, pero generalizadas, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solamente principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque la maldad aumentará. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y los timarán, y les harán fraude, y los extorsionarán desde el púlpito. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, escuche bien, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Perseverar, mantenerse estoico, mantenerse firme, fortalecido y con el propósito de Dios en nuestros corazones, y que nada ni nadie nos mueva de ahí. Y entonces termina diciendo con el versículo bíblico que comenzamos este tiempo de enseñanza: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Iglesia, en estos tiempos el evangelio, fíjese, aun que no estamos físicamente en las congregaciones, aun que no se puede, vamos a decir, transitar libremente como lo hacíamos antes, ¿verdad? Hoy ya todos vamos con un tapabocas ahí. Aun que no se habían dado las cosas que han acontecido hoy, la predicación del mensaje de Dios abunda en las redes sociales. Y espero que usted, así como nosotros, nos estemos alimentando de la doctrina verdadera, de la sana doctrina, del verdadero, real de nuestro Señor Jesucristo, y no de cuestiones que ya quedaron al descubierto y evidenciadas, como una persona dijo en la semana, ¿verdad? A ver, ante esta pandemia y muchas enfermedades que la gente está muriendo, ¿verdad? ¿En dónde están todos aquellos sanadores? Que iban, ¿verdad? Y sanaban poniendo sus manos. Y precisamente tienen algo de razón. Pero lo que voy a enfatizar hoy, escuche bien lo que le quiero enfatizar, y yo quiero que nadie le engañe, es que ninguna ofrenda, ninguna petición de pactar con Dios por dinero es evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos lo siguiente, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero tampoco es hombre ni hijo de hombre para sucumbir ante el intento de soborno por dinero para hacer algo que se le está solicitando. Por favor, iglesia, que no seamos engañados. Como iglesia, usted y yo debemos seguir predicando la verdad, predicando la sana doctrina, dando testimonio que es vivir como un hijo de Dios, y que Dios haga lo que ha determinado hacer. Hermanos, una vez más repito, la iglesia no ha terminado la obra encomendada. La sexta dispensación que usted y yo estamos viviendo está vigente, es la dispensación de la gracia. Y terminará de un momento a otro, cuando menos sabemos. Como le digo, no hay tiempo, no sabemos cuándo, pero dice que llegará como ladrón en la noche, o sea, de repente, sin avisar.
Pero lo que sí sabemos, lo que sí debemos comprender, iglesia, hermanos y también audiencia en general, lo que sí debemos saber, que este tiempo es un tiempo de acercarse a nuestro Padre Celestial. Este tiempo es un tiempo de reconsiderar nuestros caminos. Este tiempo es un tiempo de reafirmar, ¿sí? Ahora sí que las rodillas débiles, levantarse y predicar con nuestro testimonio el Evangelio de la cruz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que esté siendo proclamado siempre y que usted y yo estemos aprovechando cada momento para compartir de las misericordias, del amor y también de la paciencia de nuestro Padre Celestial. Termino leyendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino de los cielos en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia, pues, no ha terminado la encomienda dada por nuestro Señor Jesucristo. Así es de que renovemos fuerzas, hagámoslo con más ímpetu, que la verdad de Dios se proclame en todo el mundo, pero sobre todo, primeramente nosotros fortalezcámonos, confiemos en Dios, conduzcámonos como Dios espera que lo hagamos y sepamos que todo hombre va a dar cuentas a Dios. Pero usted y yo tenemos como iglesia, columna y baluarte de la verdad, esa fe para proclamar las buenas nuevas, que Cristo vive y reina para siempre, que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Y damos gracias a Dios porque a usted y a mí, Cristo ya nos rescató. Damos gloria a Dios y oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de vivir en tu voluntad, sabiendo que la obra grandiosa y maravillosa que tú encomendaste a la iglesia no ha terminado. Debemos seguir adelante, debemos de redoblar esfuerzos, debemos llenar nuestro corazón de tu palabra, que nuestro corazón rebose del conocimiento de tu voluntad, Padre, para comprenderla y asimilarla y hacerla realidad todos los días de nuestra vida, dando testimonio de lo que es la fe, de lo que es la confianza, de lo que es vivir conforme a lo que tú has establecido desde el principio. Oh mi Dios, perdónanos si hemos dejado hacer la encomienda que tú nos has encargado. Hoy sabemos que la iglesia no ha terminado la obra que tú le encomendaste y queremos llevarla a cabo con toda diligencia, responsabilidad delante de ti. Queremos entregarte buenas cuentas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Iglesia, no hemos terminado la obra. Sigamos adelante. No se detenga.